Qué gusto volver a estar en este canal, saludarles nuevamente desde la hermosa ciudad de Valledupar, la ciudad del vallenato, la ciudad donde se alaba y se adora a Dios con acordeón, caja y guacharaca, la ciudad de la fiesta más hermosa que se hace para Dios, fiesta celestial. Les habla su pastor y amigo Ciro Santiago del Ministerio CEGES, Centro Evangelístico Jesús es el Señor. Y nuevamente les digo, es un gusto saludarles en este momento y compartir con ustedes la palabra del Señor. Le pido a Dios que en este tiempo en que estemos compartiendo su palabra, Él obre en la vida de todos los televidentes, todos los que ven este video y se conectan y se suscriben a este canal, que Dios obre milagros, señales y prodigios en la vida de todos ustedes, que toda enfermedad sea quitada, toda maldición sea cortada en el nombre de Jesús. Todo yugo del diablo en este momento se pudra, se rompan las cadenas en el nombre de Jesús. Y tú que me ves, recibas libertad. Espero que hoy Dios abra nuestro entendimiento y nos ayude a ver los misterios muy guardados que Él tiene en su palabra. Él prometió revelarnos esos misterios y hoy le pedimos al Espíritu Santo que nos revele esos misterios. Señor, vamos a compartir tu palabra, vamos a predicarla, Señor. Que no sea el hombre, que seas tú, que nosotros seamos solamente instrumentos que tú usas, Señor. Canales por el cual tú hablas y ministras a tu pueblo y a todo aquel que me oye en este momento. Señor, bendigo a todo el que me escucha, a todo el que me ve en este momento, en el nombre de Jesús. Ordeno que los cielos se abran, Señor, y del cielo derrames bendiciones hasta que sobreabunden en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Y Padre, te pedimos que sea tu Santo Espíritu en este momento, Señor, el que nos enseñe, Señor, la palabra. Que venga, Señor, sobre mí tu iluminación, la revelación del cielo, de lo alto, Señor, en el nombre de Jesús, y que seamos edificados, Señor, con tu palabra, con tus revelaciones, y que en esta noche podamos, Señor, acercarnos más a ti, porque tu palabra dice que te busquemos mientras puedas ser hallado y mientras estés cercano. Gracias porque me permites predicar hoy, y llegará el tiempo para el mundo en que ya no habrá quien predique. Pero mientras estemos aquí, Señor, lo haremos con todo cariño y amor. Señor, lo haremos porque tú nos has escogido para eso. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Te invito entonces en este momento a abrir tu Biblia en el Evangelio de San Juan. Estamos compartiendo el Evangelio de San Juan y vamos en el capítulo 7. Y vamos a compartir hoy los versos 32 al 36. San Juan, capítulo 7, versos 32, 33, 34, 35 y 36. Y leo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y dice la palabra: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, o sea, de Jesús. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para prenderle. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos.
¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Lo que la gente murmuraba en el verso 32 de Jesús era que en ninguna otra persona se había manifestado la gloria de Dios y el poder de Dios tan grande como se estaba manifestando en Jesús. Jesús hasta ese momento había hecho grandes milagros que ningún profeta sobre la tierra había hecho. Los enfermos eran sanados, los leprosos curados, los paralíticos levantados, los sordos oían, los mudos hablaban, los ciegos veían, los endemoniados eran hechos libres, les había multiplicado los panes y los peces, la pesca milagrosa, había hecho tantas cosas, tanto que el apóstol Juan, terminando el Evangelio, dice que si se hubiese escrito todo lo que Jesús hizo sobre la tierra, no cabrían los libros en la tierra. Así que el poder y la gloria del Señor se estaba manifestando en la vida de Jesús de una manera extraordinaria. Y al escuchar a muchos de la multitud, los fariseos y los maestros de la ley, los sacerdotes, ellos decidieron, amado hermano y hermana que me escuchas, poner término a la disputa que había entre ellos. Ellos escucharon que la gente decía, este es el Mesías. Hay una palabra que también nos dice que ellos decían, ¿acaso cuando venga el Mesías hará mayores cosas que las que éste ha hecho? Y esas palabras comenzaron a preocupar a los líderes judíos. Entre ellos estaban los fariseos y estaban los sacerdotes. Y ellos no se llevaban bien entre sí. Había una gran disputa, había una gran contienda entre ellos, porque tenían conceptos muy profundos, teológicos en cuanto a la ley de Dios. También ellos tenían grandes diferencias en cuanto a la perspectiva, a la manera, a la forma de ver la ley de Dios. Y había entonces también algunas diferencias en lo social. Pues algunos eran de la élite del pueblo judío, de los adinerados, de los importantes, entre comillas, del pueblo judío, y otros eran de, entre comillas también, de menor importancia. Pero ellos deciden unirse en una causa que para ellos era importante, y era arrestar a Jesús y condenar a Jesús a muerte. Normalmente los fariseos y los sacerdotes no harían nada juntos, pero en este caso ellos decidieron limar las asperezas, las diferencias y unirse para derrotar a Jesús. Ahora, los principales sacerdotes serían los saduceos y los otros eran los fariseos, y estos conformaban el Sanedrín, o sea, el parlamento judío. Pongo el ejemplo en nuestras naciones, donde hay el Senado y Cámara. En algunos países hay Cámara Baja y Cámara Alta. Y entonces toda esta gente, senadores y representantes a la Cámara, decidieron unirse para derrotar a un enemigo en común, a Jesús. Porque Juan capítulo 11, verso 47 nos dice lo siguiente: entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en concilio. Mire, se reunieron en concilio y dijeron, ¿qué haremos? En otras palabras, ¿cómo hacemos para exterminar, para destruir, para matar a este hombre que nos está haciendo oposición, que le está abriendo los ojos al pueblo y que les está mostrando la verdad que tal vez nosotros nunca les mostramos, en lo que ellos quizás pensaban? Porque este hombre, terminan diciendo ellos, hace muchas señales.
No entiendo cómo, viendo el poder de Dios manifestarse en la vida de un hombre como Jesús, no se unieron a él. Y creo que muchas veces los intereses personales priman y están sobre lo que Dios hace a través de una persona. Ahora miremos la palabra alguaciles en el verso 32. Es la traducción de la palabra juperetes. Y esta palabra significa siervo. Y es la misma palabra que el apóstol Pablo utilizó en 1 Corintios capítulo 4. Y la palabra que también se utiliza en Lucas capítulo 1 verso 2. Que es la palabra ministro. En este caso, los alguaciles eran oficiales, eran siervos del Sanedrín. Le servían al Sanedrín. Posteriormente leeremos que los alguaciles volvieron sin Cristo en el verso 45 diciendo estas tremendas palabras, amada iglesia. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Verso 46. Estas palabras de Jesús impactaron la vida de los alguaciles. Porque las palabras de Dios son espíritu y vida. Escúchame esto. Las palabras de Dios son espíritu y son vida. Y todo el que oye a Dios sufre una transformación, un cambio extremo. Nadie ha salido igual después de haber escuchado la voz de Dios, amada iglesia, porque las palabras de Cristo tienen un poder transformador. Amén. Tienen un poder transformador. Las palabras de Dios cambian la visión del hombre. Las palabras de Dios, escúchame bien, amada iglesia, transforman la vida de aquel que la escucha. Nuestra mente es finita, pero la mente de Dios es infinita. Los pensamientos de Dios, dice la palabra, son más altos que los nuestros, son más profundos, son más perfectos, amada iglesia, porque nuestros pensamientos son imperfectos. Y obviamente, cuando ellos escucharon el discurso del Señor en el verso 33 y en el verso 34, esas palabras fueron, amada iglesia, tan poderosas que tocaron el corazón de los alguaciles. Y los alguaciles no pudieron apresar a Jesús porque su corazón fue cambiado, su manera de pensar fue transformada. Porque vuelvo a repetir, todo aquel que oye la voz de Dios es transformado en su corazón. Aunque los fariseos y los sacerdotes estaban atentando contra la vida del Señor, no pudieron lograr lo que ellos deseaban. ¿Y sabe por qué no lo lograron? Porque aún no había llegado la hora de la muerte de Jesús, como ya lo estuvimos viendo la semana pasada en el verso 30. En el verso 33, el Señor Jesús expresa unas palabras bien hermosas. Todavía un poco de este tiempo estaré con vosotros, dijo el Señor, y añadió esto, e iré al que me envió. Y ese poco de tiempo en el que habla el Señor allí, amada iglesia, se refiere a unos meses más que Él iba a estar sobre la tierra. No te puedo decir cuántos, tal vez unos 4, 5, 6 meses, más o menos, pero al Señor le quedaba todavía un tiempo por hacer muchas cosas en la tierra. Y en ese momento lo estaban buscando para arrestarlo. Y llegaría un día cuando lo buscarían y no lo encontrarían, porque Él se iría hacia el Padre. Pero, ¿cuándo buscarían a Cristo? Es la pregunta. Y esta otra pregunta, ¿y para qué lo buscarían? La palabra del Señor podría ser una referencia a la búsqueda que los líderes judíos indudablemente hicieron del cuerpo de Jesús después de su resurrección. Y yo creo que ellos hubieran dado todo por encontrar el cuerpo de Jesús. Solo para una razón: negar la resurrección de Cristo. Pero no lo iban a encontrar porque Él
ya había ascendido hacia el Padre. Y otra sugerencia que hay, algunos comentaristas dicen que lo que Jesús estaba diciendo es que los romanos iban a destruir la ciudad de Jerusalén y naturalmente el templo, y esto sucedió 70 años después del nacimiento de Cristo, y nunca más volvieron a hacer culto en ese lugar para Dios. En la desesperación de ese momento, estaba diciendo el Señor, en la desesperación de ese momento, ustedes van a querer buscar la manifestación del Mesías para que el Mesías les salve, pero lo buscarán en vano. Cuando Cristo vino, no lo reconocieron. Cuando Cristo vino, no lo aceptaron como el Mesías. Y en el futuro ellos lo buscarían en vano. Pero los líderes judíos no entendieron la respuesta que el Señor les dio en el verso 35. Y eso confirmó lo que el Señor dijo de ellos en el verso 38. Perdón, en el verso 28. Amada iglesia, los fariseos y sacerdotes pensaban que conocían a Jesús, pero en realidad ellos no conocían realmente a Jesús. Ellos, amada iglesia, como no conocían a Jesús, por consiguiente, ellos no entendieron a qué se refería, a qué es lo que Jesús estaba hablándoles. ¿Y por qué el Señor Jesús dijo, un día me van a buscar, pero ya me habré ido a encontrarme con el que me envió? Y quiero hacer una pequeña reflexión en esto. Los sacerdotes servían en el templo. Y si tú eres un pastor que me está escuchando hoy, si tú eres un líder de una iglesia, si tú eres aquella persona que eres el líder de alabanza, que ministra en alabanza y adoración, en escuela dominical, que predicas en la iglesia, que evangelizas, que profetizas, escucha esto. Porque esto tal vez es para ti como también lo es para mí en este momento. Los sacerdotes servían en el templo de Dios, servían en la casa de Dios. Ellos entraban y ellos salían con total libertad. Sin embargo, escúchame, en el verdadero templo, en el templo celestial, ellos no podían entrar porque no conocían al Dios de ese templo. Y qué triste que esto que pasó en los tiempos de la vida terrenal de Jesús está pasando hoy en la iglesia. Muchos le sirven a Dios de muchas maneras y en el templo, pero no conocen realmente a Dios. Porque perdieron su primer amor, porque dejaron de relacionarse con Dios, con el Espíritu Santo, porque se dedicaron tanto a servir en las mesas como ocurrió en Hechos capítulo 6, que se olvidaron del ayuno, se olvidaron de la oración, se olvidaron de esa intimidad con Dios. Y yo le digo a ti, pastor, que me ves en este momento, nosotros, y lo digo con todo respeto, ya no estamos para servir en las mesas, nosotros estamos para orar, para ayunar, para buscar la presencia del Señor, para predicar la palabra y llevar esa revelación a la iglesia. Tenemos que buscar a otras personas, como lo dijo Pedro en Hechos capítulo 6, busquen 6 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que sirvan las mesas, y nosotros nos dedicaremos a orar y a predicar. A veces queremos hacerlo todo en la iglesia y nos olvidamos de la intimidad con Dios, de buscarlo. A veces, como ya hemos crecido tanto, llevamos muchos años en el ministerio, a veces creemos que ya no necesitamos de orar, de ayunar, de buscar la revelación de Dios. Ya nos volvimos profesionales en predicar y en hacer sermones, que ya no necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Y ese es un grave peligro. ¿Sabes por qué? Porque el Señor dijo que a algunos se les dirá en el cielo, no te conozco. Algunos le dirán al Señor tal vez, Señor, es que en la tierra tuve una iglesia de 40,000 personas, mira, yo eché fuera demonios, sané enfermos, curé leprosos,
Yo, Señor, hice tantas cosas, gané muchas almas, pero el Señor le va a decir, no te conozco, y serán echados al fuego eterno, porque se olvidaron de Dios, porque el éxito que empezaron a tener arropó sus corazones y perdieron la sencillez y perdieron la humildad y se olvidaron de depender totalmente de Dios. Nosotros no podemos olvidarnos de depender de Dios y de buscar cada día más la presencia de Dios. Y entre más nos usa el Señor, más pegados debemos estar a Dios, para que el día que partamos, la fidelidad que tuvimos en la tierra nos sirva para servirle a Dios en el cielo, porque allá vamos a vivir eternamente, y eso va a ser pronto, porque la iglesia de Jesucristo será llevada pronto al reino de los cielos. Por eso es tan necesario que nosotros entendamos algo en este momento, que tenemos que vivir en santidad, que tenemos que vivir en pureza, que tenemos que vivir en integridad. Y yo te digo en este momento, y te ruego con toda mi alma y mi corazón, que cambies tu manera de pensar, que cambies tu manera de vivir, que si andas en adulterio, en fornicación, mintiendo, engañando a la gente, que si andas haciendo todo lo contrario que Dios mandó hacer, es tiempo de que te arrepientas, es tiempo de que levantes la mirada al cielo y es tiempo de que le pidas perdón a Dios y vuelvas a Él. Si has perdido tu primer amor, vuelve a Él. Entra al lugar santísimo, entra a la presencia de Dios, deja de estar danzando delante del velo. Necesitamos entrar a ese lugar donde nos vamos a encontrar con Dios y allí vamos a ser perdonados, lavados, limpiados, restaurados, levantados, ungidos. Nos vamos a llenar de la gloria del Señor y vamos a salir a predicar la palabra y a vivir tomados de la mano como el Señor lo quiere. Dios quiere que donde Él esté, nosotros también estemos, amada iglesia. Pero es urgente, porque queda poco tiempo. Queda poco tiempo. Por eso es un llamado urgente que nos hace el Señor, que hay que cambiar muchas cosas en nuestra vida que no están de acuerdo a lo establecido por Dios. Hay que cambiar. Y tú sabes que necesitas cambiar. No te pongas a pensar, Señor, o a pedirle, revélame qué debo cambiar. No, no. Es que tú y yo sabemos que necesitamos cambiar en nuestra vida. Y no lo dejes para mañana, porque mañana no existe. Necesitas cambiar muchas cosas hoy y vivir una vida de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Amén. Ahora, lo único que estos líderes judíos pudieron pensar fue, en el verso 35, se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. La palabra dispersión viene del griego diáspora y señala a los judíos que vivían en otra parte del imperio romano y no en Palestina. Y los judíos que se habían ido de Palestina eran catalogados como griegos, literalmente como helenistas. Eran judíos que ya no hablaban su propio idioma, sino el idioma griego. Y por vivir fuera de Palestina, ellos eran considerados un tanto liberales por los judíos de Palestina, por el contacto que los de la diáspora tenían con la población pagana. Y quiero en este momento que entremos en una gran reflexión. Ya para concluir, en Isaías capítulo 55, verso 6, dice lo siguiente. El Señor nos exhorta con una palabra poderosa. Isaías 55, 6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Voy a repetírtelo. Isaías 55, 6.
Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ahora, si el Señor dice buscad a Jehová, es porque no lo estamos buscando. Dios nos está llamando a buscarlo, porque aún podemos hallar al Señor, podemos encontrarlo. Él está cercano, amada iglesia. No seamos como los líderes judíos que rehusaron buscar al Señor sinceramente mientras aún podían encontrarse con Él. Escúchame bien, el día vendrá cuando ya no podrá el Señor ser hallado, aunque lo quieran buscar, porque el Señor será quitado. Amada iglesia, mire, aún la iglesia está en la tierra. Y eso significa que si la iglesia está en la tierra, Dios está en la tierra, el Espíritu Santo está en la tierra, pero un día la iglesia será llevada, un día la iglesia será quitada, un día la iglesia será arrebatada. Entonces, todos aquellos hermanitos y hermanitas que decidieron abandonar la iglesia, irse de la iglesia, porque algunos dicen es que no necesito de ir a la iglesia para tener una relación con Dios. Mentira del diablo, porque la Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 25, si no estoy equivocado: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, más aún exhórtense los unos a los otros cuando ven que el día se acerca. ¿Cuál día? El día del retorno de Cristo. Pero antes de que Cristo venga, la iglesia va a ser quitada, el Espíritu Santo se irá de la tierra quedará sin Dios, el diablo se mudará con todos los demonios y comenzará el gobierno del anticristo. Pero aún tenemos oportunidad de buscar de Dios, de hallarlo, de encontrarlo, de ser ungidos, de ser llenados de la gloria de Dios. Aún hay tiempo en que Dios nos puede usar, amada iglesia, y no lo dejes para mañana, porque mañana no existe, existe hoy. Hoy tienes que tomar la decisión de correr hacia la presencia de Dios. Y vuelvo a decirte, la iglesia creo que ha estado bailando, danzando delante del velo, pero ahora es necesario entrar al lugar santísimo, entrar a la presencia de Dios, porque Él ahí nos está esperando para bendecirnos. Y si tú has pecado y si te has alejado de Dios, oye, Dios te está esperando para lavarte, limpiarte, para sanarte, para cambiar tus vestiduras harapientas, para cambiarte ¿cómo se llama eso? El turbante. Perdonar tus pecados, cambiar tus pensamientos, lavarte, hacer fiesta, ponerte un anillo nuevo. Porque el becerro gordo ya fue sacrificado por ti. Vuelve. El Señor está con los brazos abiertos, no para condenarte, sino para abrazarte y decirte: has vuelto a tu casa, has vuelto a la vida. Él no te va a reclamar, Él va a correr a besar tu frente, Él va a correr a decirte que te ama, Él va a correr a decirte que te estaba esperando. Vuelve, que el Señor te ama y no le va a importar lo que hiciste, no le va a importar que te alejaste. Aún hay tiempo de hallar al Señor. En el libro, y termino con esto, en el libro de Amós capítulo 8, versos 11 y 12, dice el Señor: he aquí vienen días. Y sabes, esos días son hoy, son ahora, esos días ya llegaron. Escúchame bien. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales haré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar. Cuando dice de mar a mar, no está hablando del mar donde nos bañamos, está hablando de multitud, de la gente va a ir buscando donde les prediquen la palabra, y ya no va a haber quien les predique, porque la iglesia pronto será quitada de la tierra. Muchos cristianos se quedarán que decidieron irse de la iglesia, de la presencia del Señor, que tal vez se pusieron a pensar lo que el pastor predica es mentira. Cristo
todavía no viene, yo me voy para el mundo, voy a vivir como el mundo, voy a hacer lo que el mundo me ofrece. Te digo, hoy que tú me estás viendo y escuchando, te digo, no escuches más la voz del diablo, escucha la voz de Dios que te dice, ven a mí y yo te voy a bendecir. Un día mucha gente deseará levantarse un domingo en la mañana y escuchar las alabanzas. Aquellos vecinos que nos critican, que nos demandan, que nos echan a la policía, un día desearán escuchar las alabanzas, las adoraciones, y no las escucharán. Un día desearán escuchar al pastor predicar y no lo hallarán. Un día van a tocar las puertas de la iglesia y las iglesias estarán cerradas o algunas abiertas sin nadie allí, porque ya nos habremos ido con el Señor. No esperes a que llegue ese momento. Hoy es el momento de buscar al Señor, porque Él dice, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Un día ya no habrá quien predique en la tierra. Muchos querrán oír y ya no habrá quien les predique. Que no seamos nosotros esos, que busquemos quien nos predique y no haya. No, que ahora vayamos a los templos a escuchar. Aprovechemos el internet para escuchar muchos pastores que predican como yo. Arrepintámonos de todo corazón. Y te digo a ti, hermano y hermana que me ves y me escuchas, que si te alejaste de Dios, es tiempo de volver. Es tiempo de volver a la casa del pan, a la casa de donde un día saliste y que no debiste haber salido. Pero la puerta está abierta aún. Aún el arca está en la tierra y la puerta no se ha cerrado. Y Dios te está invitando hoy a entrar. Y tú que me ves por primera vez, te invito también a que tomes la mano del Señor mío y le digas, Señor Jesús, perdona mis pecados. Me arrepiento de toda maldad que he cometido y en este momento te pido perdón. Y te pido que me laves y me limpies con la sangre poderosa de Cristo. Y que escribas mi nombre en el libro de la vida y del Cordero. Y que me selles con tu Santo Espíritu. Y dile en este momento, Señor, yo renuncio al mundo, al diablo. Y me desato en el nombre de Jesucristo de toda maldición que yo haya heredado de mis antepasados. Y rompo con todo pacto que yo haya hecho con las tinieblas, voluntariamente o involuntariamente, en el nombre de Jesús. Y esta noche decido caminar contigo y decido buscarte, Señor, con todo el corazón. Padre, te doy gracias por haberme permitido predicar tu palabra en este momento. Gracias por las sanidades que ya hiciste en aquellos que han escuchado, que han visto este video, que han escuchado esta palabra, Señor. Te doy la gloria, la honra y la alabanza en el nombre poderoso de Jesucristo. Y tú que recibiste hoy a Cristo, busca una iglesia donde congregarte, lee la Biblia, ora. Orar es hablar con Dios. Ve allá en un lugar íntimo en tu casa y habla con Dios en el nombre de Jesucristo. Él te va a llenar de su presencia. Gracias por haberme escuchado. Y más que a mí, a Dios, quien te ha hablado en este momento. Nos vemos en otra oportunidad y te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Se despide tu pastor y amigo Ciro Antonio Santiago López desde Valledupar, Colombia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.